Y ahora, una palabra de Dios, directa al corazón, en labios del pastor Miguel Ángel Mendoza. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar a mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, de intimidad entre tú y yo. Cada día poder transmitir, cada día poder llegar a tantos hogares, a tantos lugares, transmitiendo el mensaje de salvación, el mensaje donde el que nos lleva a estar firme. Una de las cosas, de las cualidades de un edificio es el fundamento. El fundamento que tú y yo necesitamos, un buen fundamento, y ese es Cristo. Hay más tiempo siempre conversando con los arquitectos, con los constructores. Es más el tiempo que se ocupa en poder hacer un fundamento, los planos, antes que edificar la casa o el edificio. Hoy vemos tantos edificios que se levantan tan rápidamente, en meses se levantan edificios y tanto que se demoran en hacer lo que son los planos, hacer, ¿no es cierto?, un buen fundamento. Luego comienzan a construir en ese fundamento. ¿En qué usted y yo estamos construyendo? ¿Cuál es nuestro fundamento? ¿Nuestro fundamento está firme? Que les habla es el pastor Miguel Ángel Mendoza Roja, de nuestra congregación Cristo, tu única esperanza, de acá, de nuestra ciudad de Coyhaique, o comuna de Coyhaique podría ser, ¿no es cierto?, de nuestra región de Aysén. Hoy estuvimos compartiendo algo bien especial con respecto a lo que es la gracia garantizada. Y quiero hablar del libro Romano, capítulo 4. El apóstol Pablo, ¿no es cierto?, habla con respecto el ejemplo de Abraham. Vemos que la promesa, ¿no es cierto?, que Dios hizo a través de Abraham, y hoy eso queremos compartir. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Es decir, no se está gloriando en Cristo, no se está gloriando en Dios, ¿no es cierto? Si Abraham, ¿no es cierto?, pues ¿qué diremos? ¿Qué halló Abraham? ¿Qué es lo que halló Abraham? ¿Qué es lo que se dio cuenta? En otra versión dice: humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Es decir, si él hubiera tenido buenas obras como para poder justificarse, ¿no es cierto?, ante Dios, tendría de qué jactarse. Ya Dios estaría endeudado con Abraham. ¿Por qué? Me explico. Diciendo: pucha, Abraham ha hecho tantas obras que estoy en deuda con Abraham.
le voy a pagar. Cuando usted y yo trabajamos, ¿no es cierto?, 31 días, el sueldo no es un regalo, el sueldo es una deuda. Para el patrón, para el jefe, ¿no es cierto?, es una deuda. Nos deben una deuda, porque trabajamos, hicimos nuestras obras, cumplimos horario, ¿no es cierto?, de una u otra forma, y ya la empresa tiene una deuda conmigo, ya la empresa tiene una deuda contigo. Entonces, diciendo Dios habría tenido una deuda con Abraham, tendría que haberle pagado por sus buenas obras. Pero vemos que Abraham, lo primero que él, ¿no es cierto?, al ver los enemigos, él comienza a mentir, él comienza a fallarle esa confianza, esa confianza en Dios, ¿no es cierto? Uno podría decir, ¿cómo Abraham? Pero cometió el error, dijo que su esposa era su hermana, obviamente, que si hubiera dicho que era su esposo, lo habrían matado a él. Entonces, él para guardar su pellejo, ¿no es cierto?, su vida, para que no lo mataran, mintió. Es decir, no confió en Dios. Es fácil decirlo, ¿no es cierto? Pero, y por eso la Biblia dice que Dios no tuvo de qué sentirse orgulloso de Abraham, porque no habría sido obra y trabajo de Dios, sino que toda la obra habría sido, toda la gloria habría sido para él, para Abraham. Pero se dio cuenta Abraham, ¿no es cierto?, de que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero esa no era la forma de actuar de Dios, pues las escrituras nos dicen: Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe, no a sus obras. Recuerde la obra. Imagínense, cualquiera diría, ¿cómo alguien puede mentir? ¿Cómo alguien puede negar a su esposa diciéndole que es su hermana, salvándola, ¿no es cierto?, porque se la podían quitar? Pero aún así, ¿no es cierto?, Dios habla, nos escribe, deja escrito en su palabra que toda obra no nos puede salvar. Dios no está en deuda con nosotros. Dios no tiene una deuda con nosotros porque nosotros hicimos buenas obras. Al contrario, nosotros estábamos endeudados. Nosotros teníamos una deuda y no podíamos pagarla. Cada vez que se habla del que debía, denario, el otro más, el otro menos, cada vez que se habla de pagar, nadie podía pagarlo. Por eso que Dios vino a pagar por nuestros pecados, por nuestra justicia, que no era buena. Nuestras obras no eran perfectas. Entonces dice, cuando la gente trabaja, estoy leyendo Romanos capítulo 4, versículo 4, cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, ¿cierto? Ya lo habíamos hablado, sino es algo que se ha ganado, es una deuda. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios. ¿Quién perdona a los pecadores? David también habló de lo mismo cuando escribió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzo para lograrlo. Oh, qué alegría para aquellos, dijo David, a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Qué hermoso cómo ya se estaba hablando de redención, cómo ya se estaba anunciando la buena obra de Cristo de salvación. Entonces, Cristo era la promesa. Todos adquirimos la promesa a través de Abraham. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa que recibió? Era, ¿no es cierto?, la justificación en Cristo. Eso es lo que recibimos nosotros. Recibimos nosotros la promesa que es Cristo. Esa es nuestra promesa. Esa es la fe en que creemos, en que recibimos esas promesas, las recibimos por fe, y la gracia, que es una garantía.
Hay una salvación garantizada, primero porque no fuimos nosotros los que la pagamos, pues Cristo que pagó esa deuda por nosotros y no podíamos pagarla de ninguna manera. Entonces, ¿cómo podríamos decir nosotros, analizando esto de cuál es nuestra posición? Si fuimos declarados justos a través de la fe, por la gracia, no por obra para que nadie se jaste, sino que Dios sea glorificado. Primero, ¿cuál es nuestro fundamento? ¿En qué estamos edificando? Lo que iniciamos al principio. ¿Qué firmeza tiene nuestro fundamento? ¿Quién es nuestro fundamento? ¿Son nuestras fuerzas? ¿Son nuestros esfuerzos? ¿Son nuestras obras? ¿Es nuestra obediencia? Dios nos ha dado todas las cosas porque obedecimos, siendo que por la obediencia de un hombre fuimos bendecidos, pero por la desobediencia de un hombre fuimos todos malditos. Más la desobediencia entró por un hombre, pero la obediencia entró por un hombre. Por un hombre entró la maldición, pero por un hombre, ¿no es cierto?, salió y entró la bendición. ¿Quién provocó eso? ¿Quién es nuestro fundamento? Es Cristo. Entonces, cuando nosotros no sabemos quién, cuál, o no sabemos cuál es nuestra posición en Cristo, es porque literalmente estamos mal enfocados. Porque nosotros mismos muchas veces cometemos errores como liderato, no ponerlos a la gente, no hacerles saber cuál es su posición en Cristo. Lo primero que decimos que es por la obediencia que estamos. Es porque nos congregamos, porque ayunamos, porque oramos, porque son todas las cosas, son obras que realizamos porque es algo innato en nosotros. Y esto lo digo casi todos los días. En una persona regenerada, de una persona que ha nacido de nuevo, debiera ser algo innato. El orar, investigar. Investigamos nosotros, averiguamos. No es para creernos alguien, no es para que nosotros comencemos a tirar piedras, sino que para evaluarnos nosotros debiéramos investigar, conocer el camino. ¿Por qué investigamos? ¿Por qué anunciamos la buena noticia? Porque todo lo que decimos vamos a tener que dar cuenta. Entonces, quizá habrá sido nuestro error de no haberles mostrado cuál es la posición correcta de la iglesia. Y pusimos a la iglesia y le dijimos que tenían que circuncidarse para que Dios lo bendijera. Comenzamos a decirle a la Grey que tenemos que cuidarnos, obedecer, circuncidarnos, hacerlo con nuestra fuerza para que Dios nos mantenga salvos. Si nosotros confiamos en una empresa, nos dicen que la lavadora que compramos, la secadora, un televisor, dice usted tiene 6 meses de garantía y le creemos a pie juntos. Sí, yo le creo. 6 meses de garantía, 6 meses de garantía. Que algo no es eterno, algo que es terrenal. Pero cuando Dios nos dice que tenemos garantizada nuestra salvación, que tenemos garantizada la salvación, que es completa, ¿no es cierto? La salvación es completa. Él nos vino a redimir, a salvar, ¿no es cierto? Pero sobre todas las cosas nos vino a poner en una posición correcta. Sentarnos al lado, ¿no es cierto?, de Él, juntamente con Él. Es heredero, coheredero, que lo digo siempre casi todos los programas. Somos los hijos de Dios. ¿Cuál es nuestro título? Una de las cosas que me llama la atención, Jesús tuvo los 5 ministerios. ¿Qué dice la gente acerca de mí? Y le hablan montones de títulos. Más Jesús le pregunta a Pedro,
¿quién crees tú? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo, Pedro? Y le dice el título más hermoso que podemos tener: eres el Hijo de Dios. Tú y yo tenemos un título tan hermoso. Y si pastoreamos, ¿no es cierto? La función es pastorear. Si enseñamos, ¿no es cierto? No soy maestro, pero de una u otra forma trato de trazar, trato de investigar, ¿no es cierto? Porque algo delicado esto, el transmitir el Evangelio. Se ejerce la maestría, ¿no es cierto? El que es, ¿no es cierto?, evangelista, ejerce el evangelismo. Pero más que los títulos, más que abarcar con los títulos para resaltar, para yo, ¿no es cierto?, sobrepasar a los demás y llamar la atención, muchas veces comienzo a usar y a ponerme títulos que no me corresponden. Si la gente lo dice, bueno, la gente lo dice. Pero ¿cuál es nuestro título mayor? Hijos de Dios. Y muchas veces eso no lo valorizamos. Eso le bajamos el perfil. Eso no, como no nos llama la atención, como que nos falta algo. Tenemos que ponernos un título, tenemos que ponernos un grado, tenemos que ponernos, estar arriba de la pirámide para poder ejercer. Recuerde que todo esto, todo lo que el ministerio apostólico se inició con los mormones. Ellos deslizaron, ¿no es cierto?, desenfocaron el ministerio apostólico, descarriaron el camino del sistema apostólico y comenzaron a hacer escalafones hasta hacer una pirámide. Bueno, y ahí tienen ellos sus profetas y su, ¿no es cierto?, y tanta cosa. Torcieron el camino, torcieron la enseñanza del ministerio apostólico. Nosotros estamos bajo el ministerio apostólico, bajo ¿no es cierto?, lo que escribieron los apóstoles, lo que Pablo escribió. Estamos bajo ese fundamento. Yo siempre recuerdo la piedra angular del Arco del Triunfo, que al medio está la piedra angular, está el profeta, ¿cierto?, el apóstol, pero la piedra angular es Cristo, y hacia abajo continúa la iglesia. Es el edificio que tenemos que construir, es el edificio. Entonces ya cuando comenzamos a abusar de estos títulos, a poder llamar la atención de una otra forma, y como muchas veces nos gusta que nos rasquen la oreja o que nos hagan cosquilla, tener comezón en nuestro oído, nos gustan las cosas positivas, las buenas vibras evangélicas, y comenzamos no a dar un fundamento. Entonces la gente comienza a construir en base a esas cosas, no al fundamento que es Cristo. Primero, yo no tengo ni un mérito en esto. Segundo, mis obras son como un trapo sucio, dice el Señor. Dios dice, es por gracia, no es por mérito, porque no tengo por qué gastarme. Toda la gloria es para Dios. Todo lo que yo puedo hacer, todo lo que yo puedo emprender en la vida, es gracia, porque tenemos una garantía. El resto son añadiduras. Ahora, si Dios nos da una empresa, gloria a Dios, pues Dios nos da una empresa, juntamos 5 empresarios y comenzamos a ayudar en la obra también con nuestra empresa, con los recursos, ¿por qué no? Entonces, porque Dios también añade para poder bendecir, decir, pucha, vamos a ayudar a aquel pastor que está, que le falta el estudio de la radio, vamos 5 empresarios, mandemos 5 y juntemos varios y vamos a la ciudad de, ejemplo, Iquique, vamos a levantar la iglesia, y levantamos la iglesia. La construimos, la edificamos, nos pagamos el pasaje y vamos y apoyamos lo que siempre ha sido, lo que es la obra de Dios, cuando siempre se ha hecho así. Pero cuando nosotros nos centralizamos en nosotros mismos
y comenzamos a jactarnos, decir que yo he ganado algo y él no le ha ganado a nadie, en vez de usar las 2 o 3 empresas, que yo no tengo ningún problema, no estoy en contra del éxito, no estoy en contra de que si Dios nos prospera, nos bendice, no estoy en contra de eso, por favor. Sí estoy en contra que se utilice para jactarse que Dios está contigo. Dios va a añadir, siempre está añadiendo. Tenemos una garantía. Abraham le creyó a Dios, aún él se haya equivocado, mintió, dijo, esta no es mi esposa, esta es mi hermana, para cuidar su pellejo, para que ¿no es cierto? Y dígame, ¿qué encachado tiene de Abraham? Po? ¿Qué bueno tiene algo Abraham? No tenía de qué. Dios no tenía de qué sentirse orgulloso de Abraham. Lo único que vio es que creyó. Y es por gracia. Y esa es nuestra garantía la que tenemos. Entonces, cuando Dios, ¿no es cierto? Primero tenemos un buen fundamento. ¿Cuál es nuestro fundamento? Veamos qué dice. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. La promesa, el fundamento que es Cristo. Aquí la promesa es Cristo. Es que la empresa, es que esto, eso son añadiduras. Son añadiduras. Y estoy de acuerdo. Te vuelvo a repetir. 5, 10 empresas, 20 empresas, gloria a Dios. Y júntense y vamos a abrir y construyamos iglesia. Aquellos pastores, ¿no es cierto?, que necesitan, aquellos que necesitan ser fortalecidos, construir, ¿no es cierto? Ahora estamos con visión, ¿no es cierto?, lo que es el hogar, lo que es la obra social. Construyamos un hogar, construyamos una iglesia, construyamos un estudio espectacular. Ejemplo, Ancud, Chiloé, y Arica, y utilicemos esos recursos, esa añadidura, no para jactarnos, sino que para decirle, Señor, todo ha sido porque hay una garantía, porque es por gracia y es por fe. Yo no tengo de qué jactarme, y de gratitud vamos, juntémonos y vamos a abrir obra, vamos a apoyar a aquel pastor, vamos a apoyarlo. No me voy a centrar, no voy a centralizarme en mí mismo. No voy a... Santiago no es Chile, ¿no es cierto? Dicen. Ejemplos, son ejemplos. Arica no es Chile. Coyhaique no es Chile. Es todo una red. Somos un cuerpo en Cristo. Y así muchos de nosotros en nuestras congregaciones, fuera de nuestras congregaciones también, ¿por qué no? ¿No es cierto? Decir, vamos a apoyar al pastor tanto de allá y vamos a edificar en la iglesia. Yo crecí en una iglesia así, pegando ladrillo de princesa, que los americanos, ¿no es cierto?, y vinieron y trajeron, ¿no es cierto?, a la mano de obra, recursos también, y muchos construimos, y es la actual iglesia que está en Cerrillo. Mucho de la década del 80 le estoy hablando yo. Y me acuerdo. Esa es la expectativa que tengo yo, esa es la visión que tengo yo. Poder ayudar, poder fortalecernos mutuamente. Fortalecernos. No decir, chuta, el que está allá no está dando fruto, que se muera. Le falta algo a este. Salir de nuestro orgullo, salir de nuestro mensaje jactancioso y poder sacarnos los guantes y poder construir, poder edificar, poder apoyar, poder levantar, construir. Entonces, esta es nuestra base, este es nuestro fundamento. Entonces, cuando la iglesia no sabe cuál es su posición, esta es la posición. ¿Cuál es? Es que yo no tengo nada que ver. No tengo ninguna garantía ni garantizado por lo que yo hice, sino que la garantía proviene que un regalo y es por fe en Cristo. Y si nosotros no tenemos ese fundamento,
no podemos pedir nada más. El problema es que es un fundamento débil, es un fundamento basado en vanagloria, y toda obra jactancia es obra muerta. De todo lo que yo me jacte, esa obra queda muerta ante Dios. Cuando yo me creo el cuento de algo, esa obra es muerta. Y pienso que yo me he sacado la mugre. Y pienso que y comienzo, ¿no es cierto?, a una mezcla de victimizarme o gloriarme también. Y que, por favor, todo se lo debo y se lo debemos a Dios. Romanos 4, versículo 16. Así que la promesa se recibe por medio de la fe, no por las obras. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. Eso se refiere a las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Entonces, cuando vemos que es un regalo, si yo no tengo este fundamento, primero, esto no es algo mío. Esto lo recibo y lo tengo porque Dios, el que hizo la obra en mí. Mire, si la promesa depende del cumplimiento de una condición imposible, la promesa queda anulada. Y esto es heavy lo que estoy hablando. No es algo liviano. Cuando yo comienzo a jactarme que fui yo lo logré, yo ayuné, yo me congregué, yo diezmé, yo ofrendé, yo oré. Eso es algo natural en nosotros. Si hemos nacido de nuevo, si hemos sido regenerados. Ojo, como decía en otros programas, yo puedo tener buena conducta, puedo ser una persona educada, puedo conocer todos los tejimanejes dentro de la iglesia, aún no siendo regenerado. Puedo no adulterar de forma física, pero por dentro estoy lleno de adulterio. Eso era típico de los fariseos. Yo oro, yo he guardado la ley, no me he acostado con prostituta. Pero ¿qué dijo Jesús? Por dentro están podridos. Limpian el vaso por dentro, por fuera, pero por dentro están sucios. Porque no podemos con nuestras obras limpiarnos. No podemos con nuestra fuerza limpiarnos. Y si yo tengo ese fundamento, tarde que temprano salir abajo. Vemos, tal persona cayó. Porque no va a resistir con su fuerza. Ve que no es salir a pecar corriendo por la gracia. Cuando se te revela la gracia, cuando comenzamos a vivir en esta gracia, que a Jesús le costó caro. A mí es un regalo, no me costó nada. Pero debe ver, en mí hay algo innato, natural de una persona regenerada, con una nueva naturaleza en Cristo. Gratitud, agradecido, porque descubrimos el amor de Dios y nos enamoramos de Él. No es enamórate, esfuérzate, enamórate con todo tu corazón. No, es algo que primero vimos y nos cautivó ese amor y nos enamoramos. Aquí no fue la obediencia de Abraham, fue la fe de Abraham. Y luego comenzó algo innato en Abraham: obedecer por medio de la fe, la garantía que es su gracia. Repito, anulada la promesa. Entonces, cuando nos anularon el gol, ¿cierto?
Si son los últimos minutos, la Copa América y está jugando Colo-Colo, que es el mejor equipo, ya. Broma. Y está jugando Colo-Colo y queda un minuto y vamos a dos y metimos el gol y el árbitro dice anulado. Oh. ¿Cómo se siente? Todo un país. Pero pucha, pero ¿cómo? Lamentando, ¿no es cierto? Porque algo se anuló. Se anuló, no solo se anuló un gol, se anuló un campeonato, una copa, recursos que llegan, ¿no es cierto? Todo abajo. Pero cuando la Biblia nos dice que anulamos, ¿no es cierto?, la promesa, al pretender creer que es con mis obras, estamos anulando la obra de Cristo, porque resaltamos nuestras obras y no resaltamos la obra de Cristo. Ese no es un buen fundamento. Entonces, cuando yo comienzo a decir que la iglesia nosotros no entendemos cuál es nuestro fundamento, no sabe, y esto lo he dicho en todos los capítulos, nosotros como iglesia no sabemos qué posición nos dejó Cristo. Vivimos tan así en el aire porque nosotros tenemos la culpa como líder de no entregarle un buen pan, entregarle un buen mensaje, sino que le entregamos espuma, éxitos, empresas. Vamos, ahí ya, ahora ya, rico. Y no es que me ponga pesado, no es esa mi actitud. Pero le estamos dando no fundamento. Entonces la gente comienza a edificar en eso. Y por eso es que no se siente justo en Cristo, se siente pecador. Si peca, se siente mal. ¿No es cierto? Yo tuve la culpa. Yo cometí el error. Yo me siento mal. Y si yo logré algo bueno, hice algo bueno, es porque yo lo hice. ¿Ves? Si es malo o bueno, nos gastamos nosotros. Nos sentimos mal. Pequé yo pequé. Yo fallé. O yo hice algo bueno, yo hice bueno. Pero aquí no es obra mala, obra buena. Aquí es recibir la nueva obra de Cristo. Y como Dios nos ama, al que cree, al que ha creído, nos ama a todo el mundo. Ojo con eso, que lo hemos dicho en montones de mensajes, con el mensaje universalismo, que Dios ama a todo el mundo. No, ojo con eso. Ojo con eso. Por eso es que a veces tomamos fundamentos de otras religiones, de otras sectas, ¿cierto? De levantar un ministerio apostólico, que lo que hizo los mormones, que es deslizó el mensaje y nos sacó a varios, ¿no es cierto?, de un buen fundamento que era Cristo, el fundamento de los apóstoles, y Cristo la piedra angular, y la iglesia, ¿no es cierto?, ahí piedras pequeñas, porque es un mensaje que gusta, es un mensaje que hace cosquilla al oído, que hace comezón, comienza a ser un comezón, pero no nos ayuda a crecer. Y vuelvo a decir, no tengo nada en contra. Si Dios te da una empresa, yo te voy a felicitar. Te voy a felicitar. Por Dios que te voy a felicitar. Si doy gracias al Señor porque Dios ha tenido lástima de ti, ha tenido gracia, y ha sido por gracia que Dios te ha dado las cosas, y pucha, qué rico, me alegro. Pero reúne a 5 de tu empresa y comienza a edificar, a ayudar a muchos líderes a levantar iglesia. No es para que te gastes, no es para centralizar tu negocio en ti mismo y en ti, y en mi iglesia local, porque a veces somos egoístas. Mi iglesia local, mío, y no vemos al vecino, y no vemos a nuestros hermanos. La promesa viene por la fe, y por la gracia queda garantizada. Por fe, la justificación solo es posible a través de la fe.
Tú y yo no podemos justificarnos con nuestra justicia hedionda, sucia, trapo inmundo. Por gracia, el poder de la justificación radica en la gracia. El poder de la justificación a través de Cristo radica en la gracia soberana de Dios y no en la fe del hombre. Y confundimos una fe humana, una fe de hombre, que la fe en Cristo. La fe en mi pastor, la fe en mi apóstol, ¿no es cierto? La fe en mi obispo y la fe en el de acá y no la fe en Cristo. La mujer y el centurión no tenían conciencia de ley ni de pecado, no tenían conciencia de nada, ni de mandamiento. Solo tenían conciencia que Jesús sanaba. Y más que sanaba, Dios encontró una gran fe. Eran dos gentiles. ¿Cuál era la cualidad de estos dos? Eran dos gentiles. ¿Fue su super fe de ellos? No, la fe en Cristo. ¿Fue su sobra? Es que esta mujer también era del ejército. No. El centurión reconocía autoridad porque era del ejército, pero la mujer no era del ejército, era civil. Dios encontró gran fe en ellos porque creyeron, no por la sobra. Porque creyeron que Dios era el camino, la verdad y la vida. La justicia por la fe y no por mi desempeño. Estamos hablando fundamento, estamos hablando que por qué nosotros como iglesia no sabemos cuál es nuestra posición. Y vuelvo a decir, nuestra culpa. Es nuestra culpa. Estamos soltando mal fundamento. Es que la gente necesita empresa, que la gente necesita casa, necesita auto. Sí, lo entiendo. Todo la necesitamos. Todo la necesitamos, pero no es un fundamento. No es un fundamento. Son añadiduras que son dadas por gracia. Dadas por gracia. Otros estudiaron, tienen mejor sueldo, ¿no es cierto? Dios les dio sabiduría, ¿no es cierto? Y de una u otra forma pudieron tener un cartón. Otro gana el mínimo, otro gana por aquí por acá, ¿no es cierto? Pero todos tenemos distintas situaciones económicas. Pero de todas, Dios nos ha dado, por gracia, a todos. No puedo pensar yo con mi bolsillo. Muchos pensamos con nuestro bolsillo. Yo pienso con el bolsillo de Dios. ¿Cuál es el bolsillo de Dios? La promesa. El resto añadidura. El resto es añadiduras. Entonces nosotros pensamos con nuestro bolsillo. Pero más Dios dice, piensen en mi promesa. En mi fundamento. Yo pagué con creces. Ustedes no trabajaron. Yo no estoy endeudado porque ustedes trabajaron. Yo trabajé. Consumado es. Trabajé, culminé, pagué, cancelé. Está garantizada la salvación. Y garantizada todas las cosas. Por fe. Es un regalo. La justicia por la fe y no por el desempeño mío. No por mi desempeño. Soy justo por fe, por su sangre. Porque fuimos rociados con la sangre de Cristo. Nada más. Y si Dios nos da, porque somos sus hijos. Si Dios nos añade, porque somos sus hijos. Porque esa es nuestra posición en Cristo. No se da en respuesta a tu obediencia. Pero ¿cómo, pastor?
usted nos está llamando a ser desobediente. ¿Qué está hablando? Dijo un amigo por ahí. No se da en respuesta a tu obediencia, a tu oración, a tu justicia humana, a tu ayuno, al congregarse. No. Todas esas cosas son parte. Son parte. Pablo tenía de qué jactarse. Circuncidado, judío, maestro de la ley. Tenía de qué justificarse. Oraba, entregaba su ayuno. Tenía todo Pablo. ¿Y qué dijo? Lo tomo por basura. No se da en respuesta a nuestra obediencia, sino a la justicia por la fe. Yo sé que nos cuesta esto. Nos cuesta este fundamento porque se nos ha predicado tantos años que ya se ha hecho una cultura ya. Que es por mi obediencia, que es por mi esfuerzo, es por mi agalla, no por la llaga de Jesús, sino que por mi agalla. ¿Ahora estoy llamando para que actuemos en flojera? No. No. Todos trabajamos, todos nos levantamos temprano, todos oramos en la madrugada, todos nos levantamos. De las 7 de la mañana ya estamos, y desde antes, y aquí sobre todo 2, 4 de la mañana lo que hemos vivido, lo estamos viviendo aquí, ¿no es cierto? Estamos pendientes de la combustión, ¿no es cierto? Prenderla, mantener calentita la casa, se aprovecha de orar uno. En la intimidad, en la soledad, en la oscuridad, estar solito, rico, al lado de la combustión, calentito. ¿Cómo no voy a querer orar? Sí, Señor, gracias por esta leña. Gracias porque estoy calentito. Gracias porque mi familia está durmiendo en una buena casa, tranquilo. Porque mañana podemos salir temprano, ir a dejar a nuestras hijas al colegio. Porque nos diste un vehículo. Gracias, Señor. Tú lo diste por gracia. Tu amor es grande. Pero nuestro fundamento, nuestra posición es Cristo, y todo es por fe en gracia y gracia. Lo sabemos. Yo en ningún momento quiero anular la promesa de Dios. Y por esto es grave lo que estamos diciendo. Nosotros nos enojamos porque anulan un gol. Pero ¿qué pasa cuando nosotros anulamos la obra de Cristo? Anulamos la promesa de Dios para jactarnos que nosotros fuimos, que yo me lo gané. Y eso es un pensamiento humanista. Eso es una frase, un dicho humanista. Y no me estoy justificando. No me estoy justificando. Sino que estoy hablando de fundamento. ¿Cuál es nuestra posición en Cristo? Y por eso que la iglesia en Chile, en Latinoamérica, tiene mal fundamento. Y no porque lo digo yo, porque lo dice la Escritura. Yo solo estoy repitiendo lo que dice la palabra de Dios. No yo. Yo solo entrego el mensaje. No soy yo. Es Dios. No se da en respuesta a tu obediencia, sino a la justicia por fe, anulada la promesa. Si la promesa depende del cumplimiento de una condición imposible, la promesa queda anulada. Repito, si la promesa depende de mi cumplimiento, de cumplir yo, de la exigencia de los mandamientos y obedecer las condiciones imposibles, estoy anulando la obra de Dios. Estoy anulando la promesa. Ahí dice. No lo digo yo. Si la promesa depende de cumplir condiciones imposibles, la fe carece de valor. La promesa queda anulada. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra,
sino cree en aquel que justifica al impío. Su fe le es contada por justicia, como también David hablaba. Y seguimos más abajo. ¿Cómo pues le fue con fe por justicia? ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. He recibido la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, aún estando en un estado incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia y no por obra humana. Capítulo 4, versículo 13, voy de Romano. Dice: porque no por la ley fue dada a Abraham, a su descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anula la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Repito, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe. ¿Qué significa por la ley? Que es por mis méritos, por mi justicia, por mis obras. Yo lo hice, yo me lo gané, yo me jasto. Eso son obras muertas. Y además estoy anulando la obra, estoy anulando la promesa. Pero eso es que es delicado. Llegar y hablar, llegar y predicar, y llegar y anunciar, ¿no es cierto? Y decir cosas. Es delicado. Estoy anulando la promesa. Vana resulta la fe. O sea, todo lo que hizo Dios es en vano. Como Pablo le dijo a Pedro. Y por eso que no es de extrañarse que nos equivoquemos. Si se equivocó Pedro, ¿qué podemos pedir para nosotros? ¿Acaso la muerte de Cristo fue en vano? Le dijo Pablo severo. ¿Acaso la muerte de Cristo fue en vano? ¿Que estás predicando un evangelio de circuncisión, que es por las obras? ¿Es por las demandas de tu obediencia que tú tienes esto? ¿Es porque tú obedeciste tienes esto? No, es por fe, por gracia. Y vuelvo a reiterar para que no se malinterprete. Cuando tenemos una buena base, comenzamos a vivir una vida regenerada. O sea, funcionamos a través de una vida regenerada, no de una vida de buena conducta. Porque tarde que temprano vamos a caer en lo mismo. Porque yo no puedo, es imposible poder actuar de una forma de otra naturaleza si soy de aquella. Tengo que ser regenerado. Entonces comienzo a anular la obra de Dios. No me sirve de nada por fe, porque lo estoy haciendo por mi fe humana, por la fe de otro hombre, por otro líder, y con respeto lo digo, con otro líder, siendo que yo tengo que edificar en los lomos de Cristo. Esa es la fidelidad más grande que tenemos que tener. Y el resultado, ¿no es cierto?, de todas esas cosas, que comenzamos a edificar una iglesia con buena base. Vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe. Es por fe, para que sea por gracia. Hay que creer para que sea por gracia, un regalo, a fin de que la promesa sea firme. ¿Para que qué?
¿Cómo mi promesa está firme? ¿En mis obras, en mi fuerza, mi justicia, en mis trapos sucios? No, queda firme por la fe, por gracia. Eso es, la promesa sea firme, para que la promesa no se mueva, para que la promesa no se anule, para que la fe no sea en vano, para que no rechazar la obra de Cristo. De la única forma esté firme esa promesa es por fe, a través de la gracia, a través del regalo, a través del don de Dios. Esto a mí me provoca hambre, no flojera de leer, me provoca hambre. Comer, leer, saciarme de las cosas ocultas que tiene el reino de Dios. Y eso es algo innato que debiera haber en nosotros, hambre. Los regenerados tienen hambre, tienen sed. Nos equivocamos, fallamos, si somos humanos. Fallamos. Y vuelvo a repetir, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Y no se debilitó la fe al considerar que su cuerpo era de edad avanzada, de 100 años. Tampoco se debilitó la fe en Abraham porque vio, ¿no es cierto?, a su esposa edad avanzada, ¿no es cierto?, su matriz, ahí está. Tampoco se debilitó, ¿no es cierto?, por la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco fue algo que lo debilitó a Abraham. Al contrario. ¿Por qué? Porque era por fe. Pero ¿cuál es el problema cuando yo no estoy firme en mi fundamento? El tener la cuenta vacía me debilita. Algunas cosas que con problemas nos debilitan a nosotros. Y entiendo, estamos creciendo. Pero vemos a Abraham que su fe no se debilitó porque él sabía que era por fe, era un regalo, que él no lo merecía. Él sabía, estaba claro, no, esta cuestión no es algo mío. Esta cuestión es obra de Dios. No me metan a mí en eso. Esto es un pacto de Dios. Esto es lo que Dios hizo. Dios está metido en este asunto, no fui yo. Él está abogando a través de nosotros. Nada más. Dios tomó la iniciativa de asignarnos su justicia. Dios tomó su propia justicia y la acreditó a favor de Abraham como si fuera propia de él. Dios hizo esto porque Abraham creyó en él. Si la salvación se basara en el esfuerzo de una persona, la salvación sería una deuda de Dios, lo que dijimos al principio, de Dios al hombre. Pero lo cierto es que la salvación siempre es un regalo de Dios en su gracia soberana, en su soberanía. Puesto que la fe se contrasta con las obras, la fe se debe significar el fin de todo esfuerzo para ganarse el favor de Dios por medio del mérito personal. Repito, puesto que la fe
se contrasta con las obras. La fe debe significar el fin. La fe debe culminar, terminar, significar el fin de todo esfuerzo para ganarse el favor de Dios. Nadie puede ganarse el favor de Dios. Ni con un ayunito, ni con una oracioncita, un diezmito, una ofrendita, no. Me quiero ganar la bendición, no. Nadie puede ganarse el favor de Dios por medio del mérito personal. Justificado por las obras, ¿qué significa? Declarado justo con base en el esfuerzo humano propio. Y eso anula la promesa y es en vano la fe en Cristo. Bueno, hácelo tú. Hácelo tú. Y estamos anulando la promesa. Yo creo que debiéramos considerar este mensaje. Romanos 4, léalo en su casa, investíguelo, léalo en todas las versiones que usted quiera. No se case con una sola versión. Todas tienen falencia, todos tienen error, mal traducción. Entonces debemos leer varias versiones, investigar bien, el poder llegar a la perfección, y Dios nos va a ayudar. Si Dios no es malo, Dios es bueno, Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, y mi Padre me ama, como dice la canción, yo soy su hijo y mi Padre me ama. Yo solo sé, dice la canción, que Él es mi papá y mi Padre me ama. Oremos juntos. Señor, queremos construir bien, Señor. Y para construir bien, Señor, queremos tener un buen fundamento. Si los arquitectos se demoran más en hacer el fundamento, hacer los planos, la edificación es más rápido que el plano, que la base, que el fundamento, Señor. Queremos ser cautelosos, Señor. Queremos ser precavidos, queremos ser responsables, ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Y eso significa, Señor, el investigar tu palabra, porque primero la amamos, y para compartirla porque amamos a nuestros hermanos. Queremos cada día tratar de transmitir las buenas noticias conforme a lo que tú pones en nuestro corazón, y más que el corazón, lo que dice tu palabra, Señor. Bendice a todos los que están viendo, están escuchando, los que van a ver este video, Señor. Es lo que tú has puesto en mis labios, en poder transmitir este mensaje, esta palabra, Señor. No queremos anular, Señor. No queremos anularte. No queremos rechazarte, Señor, por ignorancia. La ignorancia es atrevida. Muchas veces hemos sido atrevidos contigo. Hemos sido atrevidos con la gracia, con ese regalo. A veces sentimos que Dios está endeudado con nosotros, Señor. Que tú estás endeudado, que tú tienes una deuda con nosotros porque te hemos obedecido, porque hemos hecho las cosas que te agradan y no hemos gastado de eso, Señor. Y pretendemos y te pedimos perdón, Señor, por eso. Es un mal fundamento y lo hemos enseñado mal, más encima. Pero perdónanos, ayúdanos. Ayúdanos a poder respetarnos mutuamente el uno a otro. El poder, Señor, ayudarnos, sostenernos, fortalecernos los unos a los otros. Porque un día tendremos que estar delante de ti, Señor. Ahí no va a estar nadie abogando por nosotros.
Vamos a estar cara a cara. Es preferible, Señor, anunciar tu palabra. Yo sé que nos cuesta, Señor, porque ya se ha hecho cultura esto, Señor. Pero tú nos vas a ayudar. Tenemos que desaprender de tantas cosas. El frenar, el anular tu promesa, eso es religión. Religión es toda obra humana que quiere frenar la obra de Cristo. Toda religiosidad es aquella que quiere anular la promesa y anular y dejar en vano la fe en ti, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos sido jactanciosos. No hemos creído el cuento, Señor. Respiramos, Señor. Y decimos gracias por tu perdón. Gracias por tu paz, Señor. Que el Dios de paz nos ayude a poder crecer en su gracia, en fe, en la obra de Él perfecta. Será hasta la próxima. Chao. Desde Coyhaique, bendiciones.